Nunca he sido un hombre supersticioso. Siempre pensé que las leyendas eran solo eso, cuentos para asustar a los niños. Crecí en un rancho al norte de México, entre los cerros secos de Tamaulipas, donde el sol quema la piel y el viento arrastra secretos. Mi abuelo, en paz descanse, solía decir que si alguna vez escuchabas un silbido en la noche, tenías que correr sin mirar atrás. Que ese sonido no venía de un hombre, sino de algo que alguna vez lo fue. Yo me reía. Pensaba que eran cosas de viejos. Pero hay cosas que uno no entiende hasta que las vive en carne propia. Lo que les voy a contar me pasó hace más de 15 años, pero juro por lo más sagrado que no hay una sola noche en la que no lo recuerde. Cada detalle, cada sonido, cada sombra. Todo está grabado en mi mente como un tatuaje maldito que no se borra. He contado esta historia algunas veces, pero siempre me pasa lo mismo, termino temblando y con esa sensación de que algo, o alguien, me está escuchando. En aquel tiempo, yo tenía unos 30 y tantos. Me dedicaba al cuidado de un rancho ganadero, alejado de todo. No había señal, ni luz eléctrica, ni vecinos cerca. Solo el monte, los animales y el silencio. Esa clase de silencio que pesa. Que parece que te observa. Por las noches, cuando el viento se calmaba, se podía escuchar el crujido de la madera de la casa, o el mugido lejano de una vaca, pero había algo más. Algo que no sabía nombrar. Como si el lugar guardara un secreto. Las cosas raras empezaron de a poco. Primero fueron los animales. Una noche encontré a 3 becerros muertos, pero no estaban devorados ni heridos. Estaban secos. Como si alguien les hubiera chupado el alma. Luego comenzaron los ruidos en la sierra. Ramas quebrándose, pasos lentos, y ese maldito silbido. Era un silbido como de melodía triste. 3 notas, siempre iguales. Lentísimas. Sonaba lejano, pero al mismo tiempo parecía estar justo a un lado de mí. No era el viento, no señor, era algo más. Algo que te ponía la piel de gallina. Una noche, después de cenar y cerrar todo como de costumbre, me fui a dormir con la escopeta cerca. No por miedo, sino por precaución, o eso me decía a mí mismo. Como a eso de las 3 de la mañana, desperté de golpe. No por un sueño, sino por una sensación. Algo me observaba. Lo sentí en el estómago. Abrí los ojos, y ahí estaba, el silbido. Lento, agudo, constante. Y lo más escalofriante de todo es esto, si lo oía cerca, aún estaba lejos. Pero si sonaba lejano, ya lo tenías encima. Me levanté despacio, con el corazón martillándome el pecho. Agarré la lámpara y salí. No vi nada. Pero Tizoc, mi perro, no estaba ladrando. Lo encontré tirado frente a la puerta, con los ojos abiertos como platos. Muerto. Sin una sola herida. Como si lo hubieran matado del puro miedo. Ahí fue cuando entendí que algo andaba mal. Algo muy mal. Los días siguientes, la cosa empeoró. Varios vecinos comenzaron a contar lo mismo, el silbido. Un hombre altísimo, huesudo, con sombrero grande. Y un costal al hombro, que parecía gotear. Un niño del pueblo lo describió así: tiene la cara vacía, como si no tuviera ojos. Solo una sombra negra. Mi abuelo, que ya estaba viejo y enfermo, me llamó una tarde y me dijo: «Mijo, eso que andas escuchando es el silbón. Esa cosa no es leyenda, es real. Y si ya lo escuchaste, ya te está siguiendo». Yo me reí. Pero por dentro, el miedo me estaba carcomiendo. Esa noche, soñé con él. Con sus pasos lentos. Con el costal de huesos arrastrando por el suelo. Con su silbido que entraba en mi cabeza y no se iba. Y cuando desperté, tenía el brazo morado. Como si alguien me hubiera apretado con fuerza inhumana. No podía más. Intenté irme del rancho por unos días. Me subí a la camioneta al amanecer, pero al prender el motor, la radio encendió sola y sonaba el silbido. El maldito silbido salía por los altavoces. Salté del vehículo y me encerré en la casa como un cobarde. Quemé la radio esa misma tarde, pero el sonido seguía. Esa misma noche, lo vi. Estaba parado a unos metros del granero. Alto como un poste, flaco como una sombra. El sombrero le cubría el rostro,
pero de su cuerpo colgaban jirones de ropa podrida. ¿Y el costal? Dios mío, el costal se movía. Como si dentro hubiera algo vivo, o algo que todavía se retorcía. No camina como nosotros. ¿Él se desliza? No emite sonidos al moverse. Solo deja atrás ese olor nauseabundo, a huesos podridos y tierra vieja. Quise dispararle. Levanté la escopeta, pero se me resbaló de las manos. No podía sostenerla. No podía ni respirar. Solo escuchaba su silbido. Y entonces, dio un paso más y desapareció. No dormí. Noab. Noab barra inversa U00L3. Al amanecer, tenía rasguños en el pecho. Como si alguien me hubiera marcado con uñas viejas. Me fui de ahí sin mirar atrás. Dejé todo, animales, herramientas, el rancho entero. Nunca volví. Pero no importa. Porque el silbón no se quedó allá. Lo he escuchado en la ciudad. En la madrugada. Entre los callejones oscuros. Silbando. Buscando. Dicen que se aparece a quienes han cometido crímenes. Que castiga a los hombres malvados. Pero también va por los que lo han visto, por los que lo han oído y no escaparon a tiempo. Yo, no sé cuánto tiempo me queda. A veces despierto con el costado adolorido. Como si me hubiera caído, pero no hay explicación. A veces sueño con el costal. Y lo peor es que, en mis pesadillas, yo soy el que lo arrastra. Y entonces, hace 2 noches, desapareció un niño en la colonia. ¿Lo encontraron ayer? Su cuerpecito estaba seco, sin una gota de sangre. Su rostro congelado en un grito de terror. Nadie sabe qué le pasó, pero yo sí. Porque junto al cuerpo, alguien dejó una nota escrita en una hoja vieja, en letras que parecían garabatos hechos con huesos. Uno más para el costal. Y anoche escuché el silbido justo fuera de mi ventana. 3 notas. Lentas. Acompañadas por pasos arrastrados, y una sombra que se reflejaba contra la pared. No pude moverme. No pude gritar. Solo lloré. Esta será la última vez que escribo o cuento esto. Porque ahora sé la verdad. El silbón no solo castiga. El silbón recluta. Y yo ya estoy empezando a silbar en mis sueños. Anoche me desperté frente al espejo. Tenía la boca llena de tierra, y en mis manos había pequeños huesos. No sé si era un sueño. No sé si fue real. Pero cuando intenté gritar, lo único que salió de mi garganta fue ese maldito silbido. Si algún día escuchas ese sonido en la oscuridad, no corras. No reces. Ya es demasiado tarde. Porque cuando lo escuchas, ya eres parte del costal. Mi nombre es Aurelio, y lo que voy a contarles no es una leyenda, ni una historia inventada. Es algo que me pasó a mí, con estos mismos ojos, y todavía me cuesta decirlo sin que se me quiebre la voz. Yo crecí en un rancho al norte de Veracruz, pegado al monte, donde las sombras se alargan temprano y el silencio pesa más que el calor. Ahí aprendí a respetar lo que no se ve, porque los viejos decían que hay cosas que no se deben nombrar, y que si escuchas un silbido por la noche, es mejor que reces, porque puede ser lo último que escuches en esta vida. Toda mi vida había oído hablar del silbón, ese espíritu maldito que carga un costal lleno de huesos, y que se aparece por las noches silbando una tonadita, do re mi fa sol la si. Decían que si lo oías cerca, era porque en realidad estaba lejos, y que si lo oías lejos, es que ya lo tenías detrás de ti, respirándote en la nuca. Nunca creí en esas cosas, hasta esa maldita noche. Era un martes, lo tengo clavado en la memoria como si lo hubiera tatuado con fuego. Ya había oscurecido y yo regresaba a pie de casa de mi compadre Emiliano, que vive del otro lado del arroyo. Íbamos a echarnos unos tragos, pero me tuve que ir temprano porque el cielo se puso raro, como si la luna se escondiera a propósito. El aire se volvió espeso, sin viento, sin grillos, como si el monte estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. Cuando iba cruzando el arroyo seco, lo escuché por primera vez. Un silbido, lento, pausado, como si alguien estuviera probando si yo podía oírlo. Me detuve en seco. Me reí nervioso, pensando que era el viento entre los árboles, pero entonces volvió, do re mi fa sol la si, igualito como lo describían.
Me volví a ver entre los matorrales, pero no había nadie. Aceleré el paso, sintiendo que algo me miraba desde el monte. No era una mirada normal, era como si el aire mismo me pesara encima. Al llegar a la vereda que lleva a mi casa, el silbido se escuchó otra vez, esta vez más fuerte, más cerca, pero no había nadie. Sentí un escalofrío que me bajó por la espalda como si me hubieran echado agua helada. Empecé a rezar bajito, pero las palabras se me enredaban en la garganta. Me temblaban las piernas, pero seguí caminando, mirando de reojo por todos lados, como si algo invisible se deslizara entre los árboles. Cuando llegué al portón de mi casa, el perro, un mestizo bravo que nunca se asusta de nada, estaba escondido debajo del jacal, gimiendo. Eso fue lo que me heló la sangre. Ese perro se había enfrentado a víboras, a jabalíes, a ladrones, pero ahora estaba como si el mismísimo diablo estuviera del otro lado del portón. Entré a la casa y cerré con tranca. Mi mujer me vio la cara y me preguntó qué pasaba, pero yo no supe qué decirle. Solo atiné a decirle que no saliera, que cerrara bien las ventanas. Me senté en la sala con un machete en la mano, temblando, esperando que amaneciera. Pero lo peor todavía no había llegado. Eran como las 2 de la mañana cuando el silbido sonó justo afuera de la puerta. Esta vez no fue solo el silbido, escuché pasos pesados, arrastrados, como si algo enorme caminara en círculos alrededor de la casa. Mi mujer y yo nos encerramos en el cuarto con la lámpara de petróleo. El perro no ladraba, solo aullaba bajito, como resignado a morir. El aire dentro de la casa se volvió denso, como si algo invisible nos estuviera observando desde cada rincón. Y entonces, alguien dijo mi nombre. Aurelio. Lo dijo con una voz tan hueca, tan podrida, que sentí que el alma se me despegaba del cuerpo. No era la voz de nadie que yo conociera. Era como si los huesos mismos hablaran. Aurelio, sal. Me oriné del miedo. No les miento. No sentía las piernas. Mi mujer lloraba en silencio, agarrándome del brazo. Yo solo apretaba el machete, pero sabía que un machete no sirve de nada contra lo que estaba allá afuera. Y esa cosa seguía hablando. Decía cosas que no entendíamos, como rezos al revés, como maldiciones antiguas. El aire se llenó de un olor a podrido, a tumba abierta. Y entonces, se escuchó como arrastraba algo. Como si arrastrara un costal lleno de piedras o de huesos. Y el silbido se fue alejando, muy despacio. Nunca supe cuánto tiempo pasó hasta que amaneció. Solo sé que cuando salió el sol, salí temblando, machete en mano, y afuera, en la tierra, había marcas. Marcas profundas de pies enormes, y arrastrones como de algo pesado. Había también pequeños huesos regados por el suelo, como si algo hubiera abierto su costal justo frente a mi casa. Desde esa noche, ya no soy el mismo. Me volví más callado, más solitario. La gente me dice que tengo la mirada perdida, pero no entienden. No entienden lo que es que un espíritu del monte te llame por tu nombre, como si te conociera. Como si ya tuviera tu alma apartada. He soñado con él, más de una vez. En mis pesadillas me susurra cosas que no comprendo. Y siempre, siempre está silbando esa maldita tonada. Fui con un curandero, uno de los buenos, que vive más arriba, entre la sierra. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó callado largo rato. Me dijo que el silbón no llama al azar. Que solo llama a los que tienen una deuda con la tierra, con los muertos o con ellos mismos. No supe qué quiso decir, pero desde entonces vivo con miedo, no solo de lo que pasó, sino de lo que pueda volver a pasar. A veces, cuando hay luna llena y el viento sopla desde el monte, creo escuchar el silbido de nuevo, lejano, lento, como si me buscara. Y yo sé que algún día, va a volver por mí. Porque una vez que el silbón te llama por tu nombre, ya no hay escapatoria. Y tú, si alguna noche lo escuchas silbar, no respondas. No salgas. No mires. Porque si lo haces, puede que te llame a ti también. Y cuando lo haga, no va a parar hasta llevarse tu alma. Nunca creí en esas leyendas viejas que contaban los abuelos junto al fogón. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños y mantenerlos lejos del monte. Pero esa incredulidad me costó caro. A veces me pregunto si habría podido evitarlo. Si hubiese escuchado. Pero ya es tarde.
Ahora vivo con el recuerdo, y con el miedo constante de volver a escuchar ese maldito silbido en la noche. Soy originario de un pequeño pueblo al norte de Veracruz, rodeado de monte, ríos, caminos de tierra y un silencio que de noche pesa como plomo. Viví allí toda mi vida, y aunque muchos habían oído hablar del Silbón, yo nunca me lo tomé en serio. Decían que era el espíritu de un hombre condenado a cargar un saco con los huesos de su padre, a quien asesinó con sus propias manos. Un alma en pena que vaga por los campos, buscando víctimas. Se dice que su silbido es lo más aterrador que vas a escuchar en tu vida. Que empieza agudo y se vuelve grave cuando está cerca. Lo contrario de lo lógico. Si lo oyes fuerte, aún estás a salvo. Pero si se escucha bajito, lejano, corre. Porque ya lo tienes detrás. Todo comenzó una noche de agosto. Calorón, cielo nublado, y una sensación en el aire que no sabría cómo explicar, como si el tiempo se hubiera detenido. Los perros del pueblo aullaban sin razón, y hasta las cigarras se habían callado. El silencio era tan raro que me retumbaban los oídos. Me encontraba solo en mi parcela, a unos 10 minutos del pueblo. Estaba cuidando unos animales que acababan de parir. Mi esposa se había ido con los niños a casa de su madre por el fin de semana. Yo me quedé a cuidar el rancho. Nunca me había molestado dormir solo, de hecho lo agradecía. Pero esa noche, esa maldita noche, algo estaba mal. Algo más allá del entendimiento. Como si la tierra misma contuviera la respiración. El ganado estaba inquieto. Las vacas mugían bajito, como si algo las estuviera rondando. Los caballos no dejaban de moverse, golpeando con fuerza el suelo. Me levanté, tomé la linterna, el machete, y salí a ver qué pasaba. Di una vuelta completa al terreno y no vi nada, pero no podía quitarme esa sensación, como si me observaran desde el monte. Como si algo se escondiera entre las sombras, esperando. Las ramas de los árboles se mecían aunque no hubiera viento. Era como si el bosque respirara. Y fue ahí, justo cuando estaba por volver a la casa, que lo escuché por primera vez. Un silbido. Lento, largo, melódico. Pero profundamente inquietante. Sentí un escalofrío subirme desde los pies hasta la nuca. Venía del sur, del cerro. Me detuve en seco, tratando de ubicarlo. Pensé que era algún muchacho del pueblo, alguien jugando una broma. Pero al cabo de unos segundos volvió a sonar, esta vez más grave y más cerca. Me congelé. Me acordé de lo que decía el viejo Pascual, el cantinero del pueblo. Si oyes el silbido lejos, ya lo tienes respirándote en la nuca. Corrí. Corrí como nunca. Cerré la casa con tranca y todo. Apagué las luces, me escondí tras la mesa, y me quedé ahí, con el machete en la mano, temblando. El silbido volvió. Una y otra vez. Más fuerte. Más cercano. Pero no había pasos. No había nada. Solo el maldito silbido llenando el aire, como si flotara en todas direcciones al mismo tiempo. Era como si la misma oscuridad susurrara su nombre. Y entonces lo vi. Justo en la línea donde empieza el monte, parado entre los árboles. Una figura alta, delgada, esquelética. Con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Y sobre la espalda, un costal gigante. Lo arrastraba, como si pesara una eternidad. No se movía. Solo silbaba. Una y otra vez. El sonido parecía perforar el alma. Me asomé por la rendija de la ventana. Quería convencerme de que era una ilusión, una sombra, pero no. ¿Era real? Sus ojos eran huecos. No tenía pupilas. Solo 2 cavidades negras, y aún así, sentía que me estaban mirando directo al alma. La linterna temblaba en mi mano. No era miedo. Era pánico puro. Entonces, desapareció. No caminó, no se fue, simplemente se desvaneció en el aire como el humo. No dormí esa noche. Y cuando amaneció, fui directo al pueblo a contar lo que vi. Nadie se rió. Nadie se burló. Solo me miraron con miedo. No es común que vuelva, me dijo Pascual. El Silbón ya no aparece por estos rumbos. Pero si lo viste, entonces alguien lo trajo de regreso. Y si lo viste tú, es porque viene por ti. Volví a casa, con esa frase dándome vueltas en la cabeza.
Y con una idea espantosa clavada en el pecho, lo que fuera que había traído al Silbón, todavía no se había ido. Había algo en el ambiente, un veneno invisible flotando. Los días siguientes fueron una pesadilla. Empecé a encontrar animales muertos en el terreno. No estaban atacados por coyotes ni perros. No. Estaban abiertos, como si los hubieran diseccionado. Sin sangre. Sin vísceras. Solo piel, huesos, y los ojos abiertos, como si hubieran visto algo imposible antes de morir. Cada noche el silbido regresaba. Al principio lo escuchaba en el monte. Luego, más cerca. Un día, lo escuché adentro de la casa. Adentro. Justo detrás de mí. Me paralicé. No me atreví a girarme. Sentí el aliento helado en la oreja. Un silbido grave, profundo, como si el tiempo se hubiera partido. Busqué ayuda en todas partes. Un curandero me dijo que el Silbón no aparece al azar. Solo a los que tienen cuentas pendientes con los muertos. Me hizo una limpia. Me dio una bolsita con rezos, ramas secas, y hasta un trozo de hueso humano para confundirlo. Pero esa misma noche, todo empeoró. El infierno se desató en mi casa. La puerta se abrió de golpe. Las ventanas se quebraron solas. Las luces parpadearon. Y desde el pasillo, ahí venía. Lo vi. Alto como un árbol seco, con las manos largas, deformes, arrastrando el costal por el piso de madera. Dejaba una estela negra, como si su paso quemara el mundo. Olía a muerte, a podredumbre vieja. Grité. Recé. Lloré. Pero él solo avanzaba. Me miró. Alzó el costal y lo abrió. Dentro, vi cabezas. Cráneos. Mandíbulas rotas. Y entre todas, el rostro de mi padre. Muerto desde hace 20 años. Tú me lo entregaste, tú, dijo con una voz que parecía el crujir de los huesos, mezclado con un llanto de ultratumba. Me derrumbé. Ahí supe la verdad. Mi padre no murió por accidente. Lo empujé. Tuvimos una pelea. Yo era joven, idiota, violento. Cayó por las escaleras y se desnucó. Nunca lo dije. Nunca lo acepté. Me escondí detrás del dolor y la culpa. Y ahora, el Silbón lo sabía. Y me lo echaba en cara con cada silbido. Desperté días después, en el hospital. Me encontraron en el monte, cubierto de sangre seca, con la mirada perdida y la ropa destrozada. Dijeron que hablaba solo, que repetía ya viene, ya viene, ya viene. Sin parar. Desde entonces, el silbido vive dentro de mí. No se escucha afuera. No. Ahora está en mi mente. Siempre hay. A toda hora. Constante. Y cada noche, justo antes de dormir, siento como alguien se sienta al borde de mi cama. No lo veo. Pero lo sé. Sé que es él. Que me vigila. Que espera algo más. Cada vez se sienta más cerca. Y hace unos días, apareció de nuevo. Esta vez no estaba solo. Lo vi a través del espejo del baño, a plena luz del día. Estaba detrás de mí, pero había alguien más. Una figura pequeña. Un niño. Era mi hijo. Su piel estaba pálida. Tenía los ojos negros como pozos. Y en su mano, un costal pequeño, idéntico al del Silbón. Me miró y silbó. No pude moverme. No pude gritar. Solo lloré. Porque entendí que el ciclo no había terminado. Que el Silbón no solo castiga a los culpables, sino que convierte a los inocentes. El legado no se corta, se hereda. Y ahora, el Silbón ya no es uno solo. Son dos. Y algún día serán más. Desde entonces, cada noche, escucho dos silbidos. Uno grave. Uno agudo. Y sé que no me buscan a mí. Buscan a alguien más, a quien arrastrar al otro lado. Así que si oyes un silbido doble, uno lejano y uno cerca, no corras. Ya es tarde. Porque ahora, el Silbón no viene solo, y su legado, se hereda en sangre. Yo siempre supe que en el pueblo existían historias extrañas, leyendas que se susurraban en las noches, pero nunca creí que algo tan macabro podría llegar a sucederme a mí.
Mi nombre es Raúl, y nací en un pequeño pueblo en las montañas de México. Como todos los pueblos de la región, el nuestro tiene sus historias, pero la más aterradora de todas es la del Silbón. Un ser que no se ve, pero que te acecha, y cuya presencia se puede sentir incluso cuando no lo escuchas. Durante mi infancia, mi abuela me contaba historias de ese ser, advirtiéndome siempre que debía tener cuidado al salir de noche, pues el Silbón podía estar cerca, esperando el momento oportuno para llevarse a alguien. Decían que su silbido era inconfundible, pero lo más aterrador de todo es que su silbido, en realidad, no provenía de cerca, sino de lejos. Cuanto más lejano lo escuchabas, más cerca estaba. Esa era la advertencia que todos nos daban, y aunque la tomábamos en serio, nunca imaginé que algún día me vería cara a cara con él. Era una noche cálida de verano cuando ocurrió todo. Después de un largo día de trabajo en los campos, tomé mi machete y me dirigí hacia la casa de un amigo que vivía en las afueras del pueblo. La oscuridad había caído rápidamente, y aunque el sol ya se había puesto, el cielo aún mantenía una tenue luz que se desvanecía lentamente. A lo lejos, se veía la silueta de los árboles que bordeaban el camino que llevaba hacia la casa de mi amigo, y el aire estaba pesado, como si algo estuviera por suceder. El sonido de los grillos y el susurro del viento entre las hojas de los árboles eran los únicos ruidos que rompían el silencio, pero de repente, algo extraño ocurrió. Empecé a escuchar un silbido. Al principio pensé que era el viento, pero era demasiado claro, demasiado definido. Miré alrededor, pero no vi nada que pudiera estar causando ese sonido. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez era un animal o algún vecino cercano, pero el silbido siguió, y se fue volviendo más fuerte, más cercano. Recordé las palabras de mi abuela: cuando lo escuches de lejos, ya está cerca. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y sentí la necesidad de darme prisa. Seguí caminando, pero el silbido parecía seguirme. En un momento, lo escuché justo detrás de mí, y me detuve en seco. Giré rápidamente, pero no había nada, solo la oscuridad y el sonido de la noche. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Seguí caminando con paso apresurado, sin atreverme a mirar atrás, pero el silbido persistía, ahora más fuerte, más penetrante, como si estuviera justo sobre mis hombros. Mi respiración se volvió más agitada, y mis piernas temblaban. El miedo era tan palpable que podía saborearlo en el aire, una mezcla de terror y desesperación que no me dejaba pensar con claridad. Sabía lo que significaba esa música macabra: el Silbón me estaba acechando. De repente, el silbido cesó por un instante. Pensé que tal vez había logrado alejarme de él, pero no duró mucho. En un parpadeo, el sonido volvió a escucharse, esta vez más fuerte que nunca, como si viniera de todas partes. No era solo un silbido lejano, ahora estaba justo frente a mí, como si alguien estuviera justo en la sombra de los árboles, mirándome. Sentí un sudor frío recorrer mi frente y mi cuello, y sin pensarlo más, comencé a correr. Corrí por el camino polvoriento, mis zapatos golpeando el suelo con fuerza, el corazón a punto de estallarme en mi pecho. El silbido continuaba, como si me estuviera persiguiendo, cada vez más cerca, cada vez más aterrador. No importaba lo rápido que corría, no importaba cuántos giros tomaba en el camino, el silbido nunca se detenía. Era como si el ser que lo emitía estuviera siempre a un paso de mí, acechando, esperando que me detuviera. Llegué a la casa de mi amigo, y al entrar, su rostro se tornó pálido al verme. «¿Qué pasa, Raúl? ¿Por qué estás tan asustado?», me preguntó, pero no pude responder. Estaba temblando, completamente fuera de mí. Mi amigo intentó calmarme, pero yo no podía dejar de mirar la puerta, esperando ver alguna sombra moverse en la oscuridad. El silbido, aunque ya distante, todavía resonaba en mi cabeza. La noche pasó lentamente, y aunque intenté dormir, no pude. El miedo me mantenía alerta, como si estuviera esperando que algo más sucediera. A la mañana siguiente, decidí regresar a mi casa temprano. Mi amigo insistió en que me quedara, pero yo sabía que no era seguro. No podía quedarme ahí, no mientras el Silbón me acechaba. Al salir de la casa, el sol ya comenzaba a asomar, pero el aire seguía denso, cargado de una sensación extraña, como si la naturaleza misma estuviera reteniendo el aliento.
Caminé por el mismo sendero, y de nuevo, escuché ese silbido. Esta vez, estaba más cerca que nunca. Miré rápidamente hacia los árboles, esperando ver algo, pero no vi nada. Sin embargo, el aire se volvió más pesado, como si una presencia invisible estuviera cerca. Llegué a mi casa sin más incidentes, pero algo en mí ya había cambiado. Los días siguientes fueron aún más extraños. Aunque intentaba no pensar en el silbón, su presencia me perseguía. Ya no era solo el silbido lo que me aterraba, era la sensación de ser observado, de que alguien o algo estaba siempre a un paso de mí, sin que pudiera verlo. Las sombras parecían moverse por sí solas, y las puertas y ventanas de mi casa crujían por la noche. Sabía que no estaba solo, pero no había forma de escapar. Una semana después, me enteré de que un vecino había desaparecido en circunstancias misteriosas. Nadie lo vio salir de su casa, y sus pertenencias quedaron intactas. Algunos de los más viejos del pueblo murmuraron que el silbón lo había llevado, y aunque no me atrevía a hablar de lo que había vivido, sabía que la historia no hacía más que confirmar mis peores temores. Hoy en día, sigo escuchando ese silbido, incluso cuando creo que estoy solo. No sé si el silbón me está acechando desde lejos o si simplemente ha tomado posesión de mi mente, pero sé una cosa con certeza, el silbón te acecha, aunque no lo escuches. Y cuando sientas esa presencia a tu alrededor, no te engañes, porque él está más cerca de lo que crees. El viento soplaba con fuerza esa noche, agitando las ramas de los viejos árboles que rodeaban el pueblo. Aquel lugar, perdido en los llanos de México, siempre había tenido algo extraño, algo que no sabías cómo nombrar, pero que te hacía sentir incómodo cuando la oscuridad caía. Las calles de tierra, flanqueadas por casitas de adobe, se volvían silenciosas cuando el sol desaparecía, y los pocos habitantes del lugar comenzaban a cerrar puertas y ventanas antes de que las sombras se apoderaran de todo. Yo siempre había oído hablar del silbón. Mi abuela, como todos los viejos del pueblo, nos advertía con historias que nos helaban la sangre. Decían que el silbón era un espíritu, un alma errante condenada a vagar por los llanos. No era un ser humano, sino una maldición que se transformaba en una figura alta y delgada, vestida de negro, con el rostro cubierto por un sombrero oscuro. Nadie sabía cómo había llegado hasta allí, pero todos sabían que el silbón siempre cazaba en la noche. Recuerdo que de niño, las historias sobre él me llenaban de terror, pero con los años empecé a creer que eran solo leyendas. Ya era tarde para dejarme influenciar por esas supersticiones. Después de todo, el pueblo era tranquilo, la vida era sencilla, y no había razón para pensar que una leyenda pudiera ser real. Pero esa noche algo estaba mal. Había regresado tarde de una visita al pueblo vecino. La luna apenas iluminaba el camino cuando comencé a caminar de regreso a mi casa. La carretera, a esa hora, no tenía más compañía que el susurro del viento y el crujir de las hojas secas. La sensación de estar solo en el mundo parecía envolverte, como si el tiempo mismo se detuviera, y el peso de la noche te empujara hacia algo que no podías ver. A lo lejos, un sonido extraño rompió el silencio. Un silbido. Bajo, casi inaudible, pero presente. Era como si el viento mismo estuviera susurrando algo en mi oído, algo que no debía escuchar. Detuve mis pasos. Miré a mi alrededor, pero no había nada. El pueblo estaba vacío, y la niebla comenzaba a levantarse, deslizándose por el suelo como un manto fantasmal. Decidí seguir caminando. Pero cuanto más avanzaba, más cerca sentía el silbido. Mi respiración se volvió más rápida, más errática. El silbido no cesaba. Se arrastraba por la niebla, como un eco lejano que se acercaba, como si me estuviera acechando. No puede ser, pensé, es solo el viento. Pero no lo era. Cuando alcancé una curva en el camino, lo vi. Una sombra, alta y delgada, se alzaba entre la niebla. La figura estaba inmóvil, como si esperara algo. El silbido cesó por un momento, y todo se sumió en un silencio absoluto. ¿Quién está ahí? Mi voz salió más débil de lo que esperaba. La figura no se movió, pero sentí su presencia, como si me estuviera mirando, observando, esperando el momento exacto para acercarse. No podía moverme, no podía hablar. El miedo me había paralizado. Entonces, escuché una voz. Era profunda, grave,
casi como un susurro proveniente de las entrañas de la tierra. No corras. El Silbón ya está detrás de ti. Mis piernas temblaban. Las palabras eran claras, pero el miedo me impedía comprender lo que sucedía. No podía dejar de mirar esa sombra, esa figura que parecía ser parte de la misma niebla. La sensación de que algo macabro se acercaba a mí se apoderó de mi cuerpo, y sin pensarlo, comencé a caminar hacia atrás, con la esperanza de alejarme de esa entidad. Pero el silbido volvió, más fuerte que nunca. Ahora, en lugar de parecer distante, se sentía como si estuviera justo detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. No puede ser, pensé, no es real. De repente, una mano, o algo que parecía una mano, emergió de la niebla. Era larga, huesuda, con dedos que se estiraban como garras, y con un movimiento rápido, me tomó del brazo. Mi primer impulso fue soltarme, pero algo me detenía. Un terror profundo, ancestral, me paralizó. Sentí que mi alma misma intentaba escapar de mi cuerpo. La mano me arrastró hacia la figura, y cuando la niebla se disipó un poco más, pude ver su rostro, o lo que quedaba de él. No tenía rostro. Solo dos cuencas vacías, negras, profundas, que parecían absorber toda la luz. La sombra se inclinó hacia mí, y el olor a tierra húmeda y podrida me invadió. Sentí su aliento frío en mi cara, como si el mismo infierno hubiera venido a buscarme. ¿Sabes lo que pasa cuando el Silbón te encuentra?, preguntó la voz, y su tono era como un murmullo que penetraba en mi mente. No podía responder. Mi cuerpo no respondía. Solo podía escuchar el arrastrar de pasos pesados detrás de mí. Cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Sentí que el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo me estuviera aplastando desde arriba. Pero lo peor de todo fue el silbido, que ahora estaba tan cerca que lo sentía como un latido en mis oídos. La figura se alejó un paso, dejándome caer al suelo, y vi cómo las sombras se deslizaban hacia mí. El aire se volvió denso, pesado. Cada segundo que pasaba parecía durar una eternidad, y el miedo me consumía por dentro. De repente, en un intento desesperado por escapar, me levanté y corrí. Corrí como nunca en mi vida. Sentía como si algo estuviera persiguiéndome, como si el mismo infierno estuviera detrás de mí. Pero el silbido, esa melodía macabra, no me dejaba escapar. Corrí sin rumbo, sin pensar en nada, hasta que llegué a las puertas de mi casa. Pero al abrirlas, un terror aún mayor me aguardaba. La casa estaba vacía, pero no estaba sola. Algo, o alguien, estaba dentro. Las paredes crujían, los muebles se movían por sí mismos, y un susurro bajo resonaba en cada rincón. Al mirar hacia atrás, vi que la sombra estaba en la puerta, observándome, esperándome. Y entonces entendí la verdad: el Silbón no solo sigue a quienes huyen, sino que se alimenta de su miedo. Corrí al interior, tratando de cerrar la puerta, pero algo me detuvo. Las huellas, grandes y profundas, estaban ahí, arrastrándose por el suelo, como si algo estuviera arrastrando su cuerpo muerto. Y allí, en la oscuridad de mi propia casa, comprendí que no había escapatoria. El Silbón ya estaba dentro. Y, aunque no lo vi, su silbido lo llenó todo. Y así concluye esta serie de relatos sobre la leyenda del Silbón, el asesino que acecha las noches en las solitarias llanuras de México. A lo largo de estas 5 historias, hemos sido testigos del terror que trae consigo su silbido, de las almas que se cruzan con él, y del espanto que genera su presencia inquebrantable. Ya sea el eco de su silbido en la oscuridad, su sombra que se desliza entre los árboles, o el destino fatal que aguarda a quienes lo encuentran. La figura del Silbón sigue siendo una de las leyendas más aterradoras y misteriosas. Si esta historia te ha dejado con los pelos de punta y deseas seguir explorando más relatos como este, te invito a suscribirte a este canal, para no perderte ninguna nueva entrega. Y si activas la campanita, serás el primero en escuchar las próximas leyendas, historias de terror y secretos oscuros que tengo preparados para ti. No olvides dejar tu comentario y compartir este video con aquellos que necesiten un buen susto. Nos vemos en el próximo video, si es que el Silbón no llega antes.